bueno, soy Alfredo Sanz, presidente del Consejo General, y estoy encantado de daros la bienvenida a vuestra casa, porque para nosotros es un orgullo tener compañeros como Javier Sagüés y Olga, en fin, gente de la profesión que tiene la capacidad de aglutinar preocupaciones comunes y trabajar por cuestiones que nos deberían de preocupar a las personas, a los humanos como especie. Eh, Me parece, yo no voy a hablar de cifras porque los que sabéis sois vosotros, pero sí que me gustaría dejar unas pequeñas pinceladas en todas las reflexiones de nuestra función. Hay un tal Steiner que dice que nosotros somos huéspedes molestos para el planeta. Tiene una carga de profundidad enorme. O sea, somos la especie que más transforma y no precisamente para bien el planeta que nos acoge, el medio que nos acoge. Pero bueno, parece que estamos dotados con algo que se llama inteligencia y esto nos da unas herramientas, por lo menos la posibilidad de utilizarlas correctamente para revertir errores que ya se han cometido y que se están cometiendo. La dinámica error-solución es el motor de la historia. Y bueno, hablamos de la circularidad. La circularidad, pues yo creo que todo el mundo ha oído hablar de los mitos clásicos. El círculo era la forma gráfica de representar algo que no tiene principio ni fin. Es decir, algo como conceptos como la divinidad, la ausencia de linealidad, es decir, todo forma parte de un ciclo y no es lineal. No vamos en un camino sin retorno hacia adelante. Me he traído mi libretita de frases porque hay muchas que realmente son de aplicación. Realmente tenemos que apelar a la ética como especie a la hora de accionar contra el medio que nos acoge. Estamos llegando a producciones en volumen de residuos que después nos atribuyen los políticos por ratio por persona, que sabemos que todo no es así, que lo políticamente correcto muchas veces es lo socialmente inútil, pero bueno, somos corresponsables de lo que se está haciendo. Por lo tanto, no puede ser más oportuna y más conveniente esta jornada para plantear la sensibilidad sobre el tema de los residuos y sobre la economía circular. Ya no en materia económica simplemente, que también, es decir, también había otra frase por aquí que decía, cuando la economía tiene tentaciones de ética es un problema para el mercado. Habrá un momento que habrá que equilibrar esto. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es un estado de las cosas en donde ya ha pasado todo lo que puede pasar. Quiero decir, seamos previsores. Tenemos expectativas de futuro que nos indican, porque tenemos tecnología, qué es lo que puede llegar a ocurrir. Eh, Predecir el futuro no es fácil, predecir el pasado sí. Eso es la principal herramienta de los que siempre tienen razón, ya te lo decía yo. Entonces, vamos a ser un poco más inteligentes colectivamente, vamos a unirnos los que tenemos sensibilidad en torno a las cuestiones ambientales y somos actores en una actividad que realmente es muy potente a la hora de crear estos residuos, también es muy potente a la hora de crear bienes para las personas. Yo creo que no hay, aparte de la salud, no hay un bien más importante para las personas que el sitio donde habitar. Y aquí me metería en otras cuestiones que no vienen al caso, porque me apasiona el término habitar, que lo estamos dejando de lado. Y todos vosotros y todas vosotras sois actores principales en la producción de las viviendas. Las viviendas se producen con materiales que algunos deben de tratarse convenientemente para no, digamos, competir con la estabilidad del planeta, que al final es nuestra estabilidad. No quiero quitaros más tiempo, os doy las gracias por la sensibilidad que habéis tenido al montar esta jornada. Javier, Mercedes, Olga, todos los compañeros, disculpadme los que no conozco vuestros nombres, os agradezco vuestra asistencia a esta casa que está abierta para estas iniciativas y aquellas que consideréis interesantes y os deseo una jornada muy, muy, muy provechosa y que sea el inicio, el germen de una nueva concienciación más activa a la hora de que esta profesión, sobre todo, y hablo de la arquitectura técnica, tenga un papel preponderante a la hora de gestionar lo que desperdiciamos o se desperdicie cuando se construye una vivienda. Muchísimas gracias, bienvenidos, buenos días.
Sí. Buenos días. Esto funciona. Siempre cuando uno va a empezar a hablar está un poco con miedo si funciona el micrófono o no funciona el micrófono. Bueno, pues esto funciona. Eh, yo vengo aquí de parte de la Cátedra Arpada. La Cátedra Arpada, voy a presentarme. Yo soy Víctor Sardá, soy codirector junto con Antonio Ros de la Cátedra Universidad de Empresa de Arpada. Y Celia, que anda por ahí, ¿dónde está Celia? Celia, que anda por ahí, me dijo que tenía o sea, me dijo dos cosas. Tienes que venir aquí a dar la bienvenida, una, que ya la ha dado siente, y dos, tienes que ser breve. Lo dijo, a pesar de ser segoviana, lo dijo sonriendo, me dice, tiene que ser breve, y yo lo entendí perfectamente, con lo cual lo voy a ser. Cuando ustedes le digan a alguien, una persona que va a ser breve, no se lo crean. No lo va a ser, pero yo hay que ir a cumplirlo y os voy a decir tres cosas. Una, mil gracias al Consejo General porque ahora ha cambiado el nombre, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Aparejador Arquitectónico de España. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Por ahí se va a procedernos ese espacio para este evento. Segunda cuestión, mil gracias a la moderadora y a los ponentes. Tampoco aporto nada diciendo que son seres humanos y los seres humanos tienen una condición que nos une a todos y es que necesitamos cariño de la gente. Es decir, el ser humano necesita reconocimiento. Yo duermo 4 horas, hablo mucho, con lo cual conozco a muchos seres humanos y todos necesitan reconocimiento. Hay gente que tiene una autoestima muy alta, necesita ir a la gasolinera pocas veces, una vez a la semana, y hay gente que la autoestima muy baja, necesita la gasolina todos los días. Entonces, estos seres humanos necesitan reconocimiento. Y este evento, aparte de ser una situación importante para la formación de todos nosotros, que es la parte importante, este evento es un reconocimiento a estas personas, es decir, por estas personas delante de todos ustedes y diciendo, estas personas hacen de su trabajo una labor que es mucho más importante para competir en un sector que siempre la gente, cuando digo la gente, yo como hablo de gente joven, pero con el que tengo yo en contacto, lo tuvo denostado. Y ellos con su trabajo hacen que este sector sea un sector de los cuales estamos orgullosos. Un aplauso para ellos. Y la tercera, la Cátedra de la Universidad Prensa Arpada, de la cual es un motor fundamental. Siempre para quedar bien con el resto, tienes que decir, es uno de los motores fundamentales. Para mí el motor fundamental de la Cátedra Arpada es Celia Esteban. Un aplauso para ella, por favor. La Cátedra Arpada en octubre cumple 19 años. Yo recuerdo perfectamente a Antonio Ro, la persona que la codirigió. Siempre me dicen mis hijos que tengo que hablar más lento. La Cátedra Arpada. En agosto, en octubre, hace 19 años. Yo recuerdo con Antonio Ross que veranemos juntos, me dijo, tengo una cosa que puede ser chulísima. Le dije, yo Antonio ya no puedo más. Llevo diciendo lo mismo toda la vida, no puedo más, porque yo con 4 horas ya no puedo hacer más. Pero como no tengo personalidad, y al final dije, bueno, pues nos metemos a la Catedral Alpada. Cuando venía en el coche, atasco tras atasco, venía recordando lo que la cátedra ha hecho. Esto, la gente joven que se acredita en la universidad lo tiene clarísimo porque cada cosa que hace te pide un papel. Esas personas saben perfectamente lo que han hecho. Nosotros los mayores no tenemos claro lo que hemos hecho. Solo tienes que tener 5 atajos seguidos para recordar desde octubre del 2000, del 2000 hace 19 años, del 2006, todo lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho, y lo más importante es que lo que hemos hecho siempre ha estado en punta de lanza. Siempre, lo estaba recordando, siempre ha estado por delante. Siempre ha estado pensando, no estoy hablando de nosotros, estamos hablando, porque estaría feo que yo hablara de mí mismo. Estoy hablando de la cátedra, estoy hablando fundamentalmente de la gente de Arpada, no tanto de la Universidad Política de Madrid. Siempre ha estado por delante, siempre ha estado pensando cosas que la gente no pensaba. Siempre cómo responder a esas cosas de manera innovadora. Eso, ya no pido el aplauso, ya aplaudirán luego porque ya son 3 aplausos seguidos, ya no hay más. Solo terminar diciendo que mi hermana y yo heredamos de mi madre la tendencia a engordar. Comemos un poquito y engordamos. Entonces mi madre lleva haciendo régimen desde el año 81. Y le dije el otro día, digo, pues, mamá, pues, estoy haciendo régimen del año 81. ¿Cómo tienes que seguir yendo al régimen? Dice, es que los regímenes estamos los gorditos y las gorditas, entonces estás orgulloso de estar con gente que está en la misma situación que tú. Y la verdad es que tiene su profundidad, tiene su tema. O sea, todos estamos orgullosos porque estamos aquí, gente que apoyamos lo de la circularidad en el sector de la construcción, apoyamos a la gente y apoyamos el sector. Para un mundo mejor, gracias. Y este es el último aplauso. Dice la palabra la moderadora, mi amiga Cristina Calderón.
Buenos días a todos. Ahora, ¿cómo levanto yo esto después de que habla Víctor? Voy a intentar ser graciosa, pero creo que no lo voy a conseguir. Bueno, buenos días a todos. Es un placer teneros aquí, tanto presencial como vía online, que nos están escuchando todos desde nuestra plataforma, para abordar un tema clave para el futuro de nuestro sector, que es la transformación hacia una construcción más circular y sostenible. Por supuesto, agradecer, no enrollarme mucho, pero agradecer otra vez al Consejo por brindarnos la oportunidad de organizar esta jornada en sus instalaciones, que nos permite reunirnos, ¿no? Para entender, reunirnos en un entorno que nos refleja ese compromiso de innovación y el progreso que está sufriendo el sector de la construcción, porque es un progreso, ¿no? Estamos innovando. Agradecer también de nuevo a la Cátedra Arpada por su apoyo a este evento que, como siempre, apuesta por la innovación y el progreso de nuestro sector. Hoy reunimos a todas las agentes de la cadena de valor. Tenemos a constructora, gestores de residuos, scraps, fabricantes, por supuesto la experiencia colaborativa de Alianza Goes Circular, cuyo objetivo es impulsar el sector de la construcción hacia un modelo circular. Todo surgió en el 2024, ¿no, Carlos? No me equivoco. ¿O 23 o 24? Bueno, finales del 23, voy a decir. Cuyo objetivo era dar vida a esos sacos de papel que teníamos en nuestras obras, que nadie, o sea, todos la mandábamos al vertedero. Hoy es un hecho de que se conecta toda la cadena de valor para mejorar la segregación y reciclaje de múltiples residuos de obra, que luego comentaremos. El objetivo de esta jornada no solo es compartir experiencias, sino inspirar el cambio, a detectar buenas prácticas medioambientales y construir juntos el camino hacia un sector más responsable y eficiente. Sin más, quiero ya dar paso a presentar a cada uno de los ponentes. Permitirme, pero os voy a hacer un guiño personal a cada uno de vosotros, me tomo esa confianza. Después de todas las presentaciones, pues bueno, lo descubriréis. Empiezo con Esther Ramos, es actual responsable del Departamento de Medio Ambiente de Arpada, es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, y Esther ha desarrollado su carrera durante más de 13 años en el ámbito de los sistemas de gestión, tanto de calidad como de medio ambiente, dentro de la constructora. Desde el 2023, su carrera se ha centrado en el área medioambiental, trabajando en la implantación y mejora de los sistemas de gestión. Además, su labor se enfoca especialmente en la gestión de residuos de construcción y demolición, fomentando la economía circular e impulsando las buenas prácticas medioambientales entre los equipos y los agentes involucrados en todas nuestras obras. Su objetivo no es solo garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, sino también avanzar hacia una construcción mucho más responsable, minimizando los impactos ambientales asociados a la actividad del sector de la construcción y, por supuesto, promoviendo la reutilización y reciclaje de diversos materiales. Bienvenida, Esther. Es un placer contar contigo, con tu experiencia que has tenido a pie de obra gestionando y aplicando soluciones ambientales directamente en el terreno. Seguro que son enriquecedoras. Roberto López. Roberto es responsable de los departamentos de Comercial y Economía Circular de la empresa Macotran. Es especialista en gestión de residuos de construcción y valorización de materiales con más de 20 años de experiencia. Su trabajo está centrado en la transformación de residuos en recursos de economía circular. Roberto, muchas gracias por estar aquí, por compartir con todos nosotros este día. Y tu experiencia en la gestión de residuos es clave, muchos lo sabemos, para aportarnos nuevas ideas y soluciones, como siempre haces. Será un placer escuchar todo lo que tienes que contarnos. Isabel Goyena es licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Ingeniería Química. Ha desarrollado su carrera profesional en el campo del reciclaje y la economía circular. Esta experiencia se desarrolló durante hace más de 20 años en la empresa de ingeniería IDOM, como directora de estudios y proyectos internacionales. Durante más de 6 años ha sido directora también de Cicoplast, entidad asociativa que promueve el reciclado de plásticos. Actualmente la directora Scrap en Valora, que es el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, autorizado para envases industriales y comerciales, donde participan más de 2.500 empresas. Forma parte del board de EPRO, Asociación Europea de Sistemas Colectivos. Isabel, gracias por venirte también a nosotros. Con tu experiencia y liderazgo en reciclaje y la economía circular, seguro que nos dejarás muchas ideas para reflexionar. Alberto García
Es ingeniero técnico industrial para la Universidad Politécnica de Madrid, responsable de sostenibilidad para Grupo Saint-Gobain de España y responsable de economía circular para Saint-Gobain Placo. Además de copresidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Franco-Española. Comenzó su carrera profesional como responsable de operaciones en distintas fábricas del grupo y ha sido responsable internacional de especificación para el aislamiento industrial y miembro del Comité Técnico de la Fundación Europea para el Aislamiento Industrial. Comentaros que en el 2012, Saint-Gobain Placo y Arpada comenzamos con el reciclaje de restos de cartón yeso de cada una de nuestras obras, lo que demuestra que el compromiso y transición hacia una economía circular. Muchas gracias, Alberto, como siempre. Carlos Martínez, Ezquerra, siempre digo mal su apellido, por eso le miro con reojo. Director de Economía Circular de Mondi. Mondi es una multinacional de la fabricación de sacos de papel craft y es uno de los impulsores de la plataforma Construction Goes Circular. Con un background en gestión de cadenas de suministro y su trayectoria se ha centrado en conectar a distintos actores industriales para transformar residuos en nuevos recursos, especialmente en sectores donde la circularidad es baja. Tiene ya una experiencia probada en crear modelos colaborativos que demuestran que la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad de negocio que se construye desde la cooperación y la visión compartida. Carlos es el culpable de que todos estemos aquí hoy. Coloquialmente, y permitidme esto, le llamamos el hombre del saco. Gracias por ser pionero en este campo y por impulsar esta iniciativa. Tu capacidad para conectarnos a diferentes actores, que ha sido compleja, lo sé, y la visión de la economía circular como una oportunidad de negocio son inspiradoras para muchos de nosotros y muchos seguro que de los que nos escuchan. Estamos encantados de tenerte aquí y escuchar todo lo que tienes que compartir con todos nosotros. Gracias. Mar Porcar es ingeniera de materiales con más de 6 años de experiencia en el sector de residuos, habiendo trabajado en diversas industrias como automoción, plásticos y, por supuesto, construcción. Actualmente es Project Manager de Construction Goes Circular y coordina proyectos de I+D a nivel europeo, enfocados en reducir el impacto de los residuos en el sector de la construcción. Además, forma parte del departamento de I+D de la empresa CoCircular, donde también trabaja en la creación de soluciones innovadoras para la sostenibilidad de la construcción. Mar, deseando escuchar todo lo que nos tienes que contar. En resumidas cuentas, es un placer teneros a todos vosotros aquí. Gracias por compartir vuestros conocimientos y experiencias. Y ahora, si os parece bien, pues vamos al lío, ¿no? A las preguntas. Quiero empezar una pregunta general, sobre todo para Esther, Roberto, Isabel y Alberto. ¿Qué motivaciones y beneficios os han llevado para participar en esta alianza que he comentado anteriormente? Empezamos, si queréis, con Esther y vamos. Compartimos el micro. Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias, Cristina, por las presentaciones. A ver, para Arpada, como desde el punto de vista de la constructora, la principal motivación que nos lleva a formar parte de esta alianza al final es bueno, pues, obtener unos o mejorar nuestros indicadores de valorización de residuos, especialmente de algunos que, bueno, pues que hasta el momento ha sido más complicado poder valorizar. Y todo esto, evidentemente, sin tener una penalización económica, ¿vale? Estamos intentando o estamos obteniendo mejores resultados económicos porque eliminamos los costes asociados a la eliminación de residuos y bueno, sobre todo es eso, mejorar nuestro porcentaje de valorización. Bueno, por otro lado, el pertenecer a la alianza y hacer como un networking entre los diferentes actores, fabricantes, gestores, otras constructoras, etcétera, bueno, pues nos permite intercambiar conocimientos, intercambiar buenas prácticas, conocer a gestores finalistas que nos puedan ayudar a valorizar residuos que hasta el momento no podíamos. Y bueno, yo creo que sobre todo esas son las motivaciones, las ventajas. Y para concretar un poquito más sobre los residuos, ¿en qué tipo de residuos estáis notando esas ventajas? Esencialmente, bueno, estamos reduciendo mucho los contenedores de mezcla al hacer una mejor segregación, con lo cual estamos mejorando la valorización de los pétreos, de todos los pétreos en general.
Y luego, bueno, hemos mejorado mucho también en cuanto a plásticos, cartones, sacos, evidentemente, que lo habéis comentado antes, que es un poco el origen de esta alianza. Y luego, bueno, sigue habiendo, como sabéis todos, algunos residuos que todavía cuesta y que estamos, bueno, pues buscando, estamos en ello. Lo sabe Roberto, mejor que nadie. Sí. Roberto, motivaciones, beneficios. Pues bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Hay gente que me conoce, gente que no. Yo vengo del sector como gestor de residuos no peligrosos. 20 años llevamos ya, la empresa lleva casi 50. Y os cuento un poco todo cómo surgió, ¿vale? Y las motivaciones, pero principalmente la motivación que viene dada por este proyecto. Nosotros ya en el 2007 comenzamos con proyectos de recuperación de materiales, pero era una iniciativa a nivel particular de Macotran con respecto a otras empresas que no hacían nada. 2023 aparece la figura de Carlos y empezamos con el desarrollo de la recuperación de un material que, como bien decíais antes, o iban el mejor de los casos a vertederos o a incinerar, ¿vale? Y encima con la penalización de considerarse un residuo peligroso, cosa que aquí día de hoy hemos conseguido sacar, hemos conseguido darle una valorización y una recuperación que a las constructoras pues viene muy bien con todo lo que nos demandáis. Entonces, a nosotros realmente la motivación es, yo desde luego lo llevo en el ADN, el tema de la recuperación, economía circular, pero al final yo comercialmente tengo que darle soluciones a mis clientes. Las constructoras cada vez demandan más cosas, lógicamente porque ellos se lo demandan, y hay que darle la herramienta y la fórmula de trabajo. Entonces, desde ese 2023, lo que he ido es aprendiendo, creciendo, intentando comentar con constructoras, pues, lógicamente, la posible mejora, la posible, lógicamente, cómo facilitarle todo lo que les están solicitando de una manera de administración, llevarlo a la mejor praxis y, lógicamente, ya no solamente documentalmente, sino económicamente. O sea, todo este proyecto sale para hacer una economía circular, darle una solución a los materiales y hacérselo atractivo a las constructoras para, lógicamente, funcionar y posicionarlas más, ¿vale? ¿Sí? Bueno, Si quieres, nada. Es que si como quieres que siga preguntando. Nada, bueno. Venga, pues eso es un poquito el resumen de cuál es mi motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente con gente y empresas que vienen desde el origen de esta alianza, que la alianza al final lo que nos ha ayudado, os va a ayudar a toda la gente que os anexionéis, a tener una conexión con todos los actores de la cadena de valor en las obras. Yo os animo, lógicamente, a adhesionaros a esta alianza porque es un beneficio para todos, no para una parte que suele ser, es para todos. Entonces, al final es una labor que nos va a beneficiar a todos. Y ya con eso acabo. Muy bien. Gracias, Roberto. Pensaba que no, que no me ibas a dejar hablar. Muy bien. Bueno, yo también querría empezar agradeciendo a Carlos en Valora participar desde la Fundación en esta alianza, un poco, yo diría, no sé si las casualidades existen, pero fue un poco por casualidad, porque si no sé si recuerdas, yo creo que era el 2023, en Valora justo se estaba empezando a crear, empezamos en diciembre del 2022, y en un CONAMA se me ocurrió hacer una pregunta en voz alta sobre los sacos, y rápidamente cuando salimos de la sala vino Carlos hacia mí y me dijo, ¿por qué estás interesada en los sacos, no? Y bueno, pues en Valora se estaba creando, ya teníamos, Valora es un sistema colectivo al final no es otra cosa que un grupo de empresas fabricantes de productos envasados que ponen envases en el mercado, que por obligación se tiene que crear y empezar a funcionar para envases industriales y comerciales desde el 1 de enero del 2025, por eso empezamos con tiempo, desde 2022. Y bueno, para mí
bueno, ya dentro de Envalora se habían unido varios fabricantes de productos de la construcción y era un sector que yo ya veía que era un sector, digamos, diferente, ¿no? Quizá más complicado, pero diferente al sector industrial normal, ¿no? Y bueno, ya empezamos a hablar que sí, la posibilidad de reciclar estos sacos y ya, bueno, pues se fue formando la alianza. Para nosotros, la verdad es que ha sido de una motivación y una ayuda importante porque crear un sistema colectivo es una labor compleja, no solo tienes que convencer a los propios fabricantes, sino que tienes que empezar a conectar con toda la cadena de valor, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nos ha permitido conocer a los gestores, a las constructoras, a toda la cadena de valor y empezar a montar estos proyectos piloto antes de nuestra obligación. Por lo tanto, esto nos ha permitido, pues una vez que ya tenemos la obligación, el poder acelerar, ¿no? Y bueno, yo animaría a todas las empresas constructoras, porque esta alianza está abierta a todos, a que se unan y bueno, pues poder participar en esta alianza. Luego hablaremos de la función del sistema colectivo, ¿no? Al final, claro, de los envases, en este caso, de los envases industriales y comerciales, y la recogida selectiva, y también promover el ecodiseño, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de la alianza, nuestra función va a ser esta, ¿no? La de financiar, somos como el Paganini, con más o menos dinero, pero vamos a ser los que tenemos que financiar este reciclaje. Bueno, pues en nuestro caso, como grupo, queremos ser los líderes en construcción sostenible y ligera. Entonces, dentro de la sostenibilidad, yo creo que el capítulo de economía circular es un capítulo absolutamente fundamental. Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que se desprende básicamente de lo que habéis ido diciendo los demás, ¿no? La economía circular es una cosa que no es de un uso. Es decir, es fundamental que haya una red de actores, colaboradores, una red colaborativa de actores. Saint-Gobain, por mucho que es un grupo muy grande, nosotros ni tenemos capacidad de gestionar todo, de transportar todo, de diseñar todo. Es decir, tiene que haber muchos más miembros que echen una mano. Entonces, a partir de ahí, como habéis contado un poco la historia de cómo habéis entrado en Construction Work Circular, pues yo contaré la mía también. Entonces, Carlos, yo conocí a Carlos a través de Roberto y es verdad que Carlos tiene una personalidad que al final te embauca, ¿no? O sea, te va contando y te va convenciendo. Pero bueno, la verdadera historia es que nosotros en principio no queríamos entrar en esta historia porque nosotros tenemos, ahora mismo en España somos los únicos que tenemos, por ejemplo, para el yeso, sistemas de reciclado en bucle cerrado. Y eso, pues a nosotros nos constreñía un poco porque decíamos, hombre, tenemos una ventaja competitiva sobre los demás, no la queremos perder. Pero es verdad que cuando empiezas a pensar un poco más profundamente en el tema de la circularidad, no se puede pensar así, porque si piensas en guardar tu ropa todo el rato, es imposible darle salida a lo demás. Nosotros, además, como somos productores de muchos materiales diferentes, pues, nuestra visión de la economía circular no se ciñe a un producto solamente. Si tratamos de eso, tratamos vidrio, aislamiento, es decir, son muchas cosas. Y cuando ves la carga o el volumen que tiene el reciclaje de todas esas cosas, es fundamental contar con un Macotran, contar con un carro para el tema de los sacos de papel. Es decir, la variedad es tan bestial que foros como este yo creo que son fundamentales, absolutamente fundamentales para poder introducir. Gracias, Alberto. Esta pregunta es para Carlos. ¿Por qué nace Construction Go Circular y qué necesidades concretas viene a resolver en el sector de la construcción? Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo me quiero quitar ese San Benito del hombre de saco. Espero que durante la presentación de hoy pues podáis entender un poco más la labor. Somos uno más dentro de la cadena. Quizás pues con cierta visión hemos podido crear este movimiento, porque ya es un movimiento, ¿no? Es una gran ola que cada vez crece más y que, bueno, y es apasionante, porque yo creo que disfrutamos. Este grupo que está aquí, ya hemos participado en varios eventos, no somos una plataforma de debate, somos de acción, ¿verdad? ¿Y por qué nace esto? Bueno, todos estamos al final dentro de esa Agenda 2030 también. Esto no es nuevo.
pero para el mundo del packaging, en este caso Saco, Mondi es fabricante líder mundial en la fabricación de sacos de papel craft, principalmente van al mundo de la construcción y bueno, diseñamos nuestros productos con el concepto de reciclabilidad. Pero al final no es suficiente. La circularidad no se da por sí sola. Por mucho que diseñemos productos reciclables, necesitamos también un sistema que los recoja, que los recupere y los pueda reintegrar en la economía. En el caso de los sacos, cuando empezamos con todo esto, claro, yo me tuve que saltar a toda la cadena yo quería entender qué pasaba con los sacos, hablar con las constructoras, hablar con los gestores y no definir un nuevo modelo, sino utilizar los recursos quizás que ya existen, pero a lo mejor poniendo algo de orden. Nos dimos cuenta que los sacos solamente representan un 1% del total de los residuos de construcción. ¿Cómo poner en marcha todo esto sin un sistema colaborativo? Bueno, pues con esa idea empezamos a unir a los distintos actores de la cadena y con pilotos, y los pilotos están para aprender, ¿no? Nos dan aprendizaje. Empezamos a recoger los primeros sacos. Empezamos con el grupo de Ola y empezamos a ver posibilidades de que los sacos se podían recuperar. Así fuimos conectando con gestores, con recicladores, con fabricantes y con scraps y empezamos a discutir cómo poder llevar un modelo colaborativo que tuviera trazabilidad, el poder dar esa visibilidad de lo que puede pasar con estos materiales, recuperarlos y hoy por hoy, inclusive, esos sacos somos capaces de fabricar nuevos sacos con papel reciclado. Eso solamente es un poco una anécdota, pero lo importante es la recuperación y darle una segunda vida útil a esos materiales. Pero lógicamente es importante crear interés a todas las partes, porque esa circularidad, como digo, no sucede por sí sola. Y aquí hay, pues de alguna forma, intereses medioambientales de cumplimiento normativo, pero también hay unas realidades económicas. Esto tiene que ser viable para todas las partes. Bueno, pues hoy por hoy, de lo que empezó con un piloto, con un único residuo, que eran los sacos, pues lo hemos transformado en una gran plataforma, que ya hay más de 70 empresas involucradas, más de 180 obras, con lo cual ya no hablamos de pilotos. Si hay 180 obras será porque tiene gran valor. Que estamos dando pues ese modelo de viabilidad circular a un montón de materiales. Gracias, Carlos. Ha sido con el tiempo exacto, ¿eh? Es que Carlos se enrolla un poco, por eso siempre le tengo que cortar. Esta pregunta para Mar, ¿cómo se ha dinamizado y gestionado la alianza este primer año? Bueno, muchas gracias. Desde Ecocircular nos fundamos también, pertenecemos al grupo de fundadores de la alianza y sí que, bueno, pues ha sido una oportunidad también para Ecocircular, yo creo, siendo una startup, tener esta capacidad, poder comunicarnos con todas las empresas de la cadena de valor. Sí que el año pasado pues estuvimos como Project Manager y al final este 2024 la alianza también se ha focalizado en difusión, ¿vale? La alianza, este movimiento tiene que llegar a todas las empresas, a todos los actores de la cadena de valor, constructoras, gestores, fabricantes y también poner en común qué necesidades tiene este sector de valorización, mejorar indicadores medioambientales y también pues, implementar esa economía circular en todos los residuos de la cadena de valor. Y también, como ha dicho Carlos, una parte muy importante que no se quede en palabras, o sea, implementar pilotos, que esto sea real y tener ese ejemplo y que vaya pudiendo crecer a lo largo de los años este modelo que hemos desarrollado en la plataforma. Para hacer una correcta... Uy, las pilas. No, si no me dice que lo de mano.
Ahora sí, ¿no? Vale. Para hacer una buena valorización hace falta una buena segregación, claro. Entonces, la pregunta que quiero hacer a Esther, ¿qué buenas prácticas puedes compartir para poder llevar una correcta segregación en obra y que esté integrado tanto para los equipos como para todos los agentes que intervienen en la obra? Mira, a ver, yo creo que el origen de las buenas prácticas o todo empieza antes de iniciar la obra realmente. Hay que hacer una muy buena planificación teniendo en cuenta la gestión de residuos, incluso ya en fase de proyecto colaborativo. ¿Vale? Saber cómo es la parcela, dónde vamos a ubicar los contenedores, los diferentes tipos de contenedores, los medios, tanto personales como materiales, que vamos a necesitar para hacer esa gestión de residuos y segregación en obra. Entonces, bueno, eso es esencial. Como decía, muy importante la implantación de contenedores que estén visibles, accesibles a los tajos, cerca de los tajos, donde se van a generar esos residuos, bien señalizados, diferenciándolos de unos residuos de otros, como mediante cartelería. Luego hay que hacer un control periódico. Al final tenemos personal muy cambiante en la obra. Entonces, bueno, hay que revisar tanto por parte de los equipos de obra, incluso hacer responsables por cuadrillas que revisen cómo se hace esa gestión por parte de cada una de las subcontratas y hacer auditorías, los técnicos de medio ambiente, bueno, hacer un seguimiento periódico de cómo se está haciendo esa segregación. Luego, bueno, pues abrir los ojos y estar abierto a nuevas técnicas o a nuevos métodos que nos ayuden a gestionar mejor los residuos. Nosotros desde hace casi un par de años llevamos implantando en todas las obras unas compactadoras de residuos de embalaje, que es algo bastante innovador para nuestro sector, es algo que se utilizaba en fábricas, en otro tipo de sectores, y nos está dando muy buenos resultados. Las implantamos en la fase al inicio de albañilería, que es cuando se generan más residuos de embalaje, y estamos logrando hacer una mejor segregación in situ y luego, bueno, evidentemente, al compactar el residuo estamos disminuyendo volúmenes, estamos reduciendo gastos de viajes de contenedores, ¿vale? Con lo cual, a su vez, mejoramos las huellas de carbono porque se hacen menos emisiones de CO2. Y bueno, un poco creo que es bueno compartir, esto lo hemos compartido con todas las constructoras y se ha hablado mucho, compartir buenas prácticas y estar abiertos a otros métodos innovadores que nos puedan ayudar. Y luego, bueno, fundamental también es la formación e información en obra. Como decía, la obra, ya lo sabemos todos, tiene personal muy cambiante, hay mucha rotación, cada vez menos cualificado, y entonces es necesario hacer reuniones periódicas con todas las subcontratas, que haya responsables de las subcontratas a quién dirigirse y que controlen a su vez a su gente, a peones, etcétera, para dar información de cómo se debe segregar, qué residuos no se pueden mezclar y incluso contar con gestores o con fabricantes como Placo, por ejemplo, que siempre cuando utilizamos placa de cartón yeso de fabricante Placo, siempre vienen a darnos unas charlas con la empresa que hace la tabiquería para explicar cómo se debe hacer eso. O sea, implicar a los fabricantes también, ¿no? A fabricantes, a gestores y estar, pues eso, hacer un trabajo continuo de formación, tanto a equipos de obra, personal propio, como a personal de subcontratas. ¿Y qué desafíos os encontráis para realizar esa segregación más eficaz? Pues es un poco lo que te he contado, pero a la inversa. O sea, al final los problemas a los que nos enfrentamos es pues, una obra con poco espacio. Si tenemos una obra céntrica en Madrid capital, pues tenemos menos espacio y no podemos explayarnos y poner 8 contenedores de diferentes residuos, pero se puede organizar, planificar, tener en cuenta desde el inicio y decir a lo mejor, bueno, pues aquí ubico mi contenedor de madera, que una vez que lo haya
rellenado y haya hecho el cambio, pues ahora voy a cambiar el cartel de madera y va a ser un contenedor de hierro. Entonces, bueno, puede hacer todo, aunque haya más dificultades dependiendo de la casuística de la obra, pero se puede planificar. O sea, el resumen es planificar. Y luego, bueno, pues es que es lo que te decía, pues problema es el personal cambiante, que hay que estar encima y hacer un seguimiento continuo. Y luego, bueno, que hay residuos también que aún no logramos gestionar, bueno, que acaban en vertedero, que no logramos poder valorizar, pero bueno, en eso estamos. Para eso estamos aquí también. Esta es para Roberto, ya que Esther ha hablado cara a la constructora. Te pregunto a ti cómo pueden colaborar las constructoras para optimizar el proceso, ¿no?, de recogida y pretratamiento para una mejor valorización para un gestor. Pues muy claro y además tengo que decirlo, hay empresas que son referentes, como pueda ser Arpada y Ola, que desde el comienzo quisieron aprender, aprendimos de una manera conjunta y hemos visto que se lleva a cabo, porque al final nosotros como gestores no estamos para dificultar el trabajo a las constructoras, sino para ayudarles y máxime con la cabida de la variedad de materiales que cada vez más hay en obra, ¿no? O sea, ahora pasamos de muchísimo menos material pétreo a un material mucho más complejo a la hora de tratar. Entonces, nosotros al final a las constructoras les tenemos que dar facilidades, como segregaciones en obra con, lógicamente, posibles metodologías de trabajo para cuando no haya cabida a trabajar, como bien ha dicho Esther, con unidad de contenedor. Hemos comentado ese inicio que utilizamos para la recogida del saco, lo estamos llevando a cabo para todos los materiales que sean susceptibles de poder trabajar con ellos, para no tener necesariamente que trabajar con una unidad de contenedor, sino trabajar con mini unidades que puedan ir dentro del mismo envase, siempre referenciados y catalogados de manera independiente, para poder certificar y que lleguen a sus objetivos de certificaciones y, lógicamente, intentarle dar salida a todos esos materiales que son más complejos. ¿Cómo? Pues buscando salidas con fabricantes, con recuperadores, pues para poder dar todavía mayor recuperación a materiales que a día de hoy, pues como bien ha dicho Esther, no se trata ni su porcentual de valorización baja. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo que yo de manera personal estoy intentando desarrollar por toda España, porque al final el tema de la recuperación no, Madrid es lo más potente, pero en recuperadores no los tenemos aquí. Hay grupos como Saint-Gobain que están poniendo todo de su parte, pero al final es una empresa, no tiene cabida para tanto material y hay que buscar alternativas. Entonces, ese es el objetivo en este caso de Macotran con respecto al tema de los residuos, darle soluciones a las constructoras, facilitarle soluciones y economizar, o sea, porque esto es lo que hemos hablado antes, no es únicamente hacer una economía circular, sino también ayudar a que esa circularidad sea lo más económica posible. ¿Y cómo influye esa buena segregación en obra en la calidad del proceso de valorización? Pues muy sencillo. Si en obra... ¿No? Sí. A ver, ¿cómo influye? Pues lógicamente nosotros como gestores influye que nuestra labor es mucho más sencilla. Al ser una labor más sencilla, bajamos costes de tratamiento y subimos porcentuales de recuperación, con lo cual es un ciclo perfecto para todas las partes. O sea, esa es la mayor mejora que tenemos con las praxis buenas de constructora. Y desde el punto de vista de gestor de residuos no peligrosos, ¿qué aspectos de pretratamiento son más críticos para mejorar ese porcentaje de recuperación de materiales? Porque eso siempre nos lo preguntamos. Pues al final el tema del tratamiento depende del elemento, del material. Hay elementos que son mucho más fáciles de tratar y otros que, lógicamente, esos fabricantes a los cuales intentamos llegar para una mayor valorización de ese residuo y una mejor condición económica
con respecto al vertido para poderla trasladar a la constructora, pues hay una... es un tema tecnológico, es un tema de materiales que puedan venir contaminados que ya no admiten una posible recuperación manual, sino tecnológica. Entonces, ahí es donde nos estamos encontrando la mayor problemática a la hora de poder dar una segregación ciertos materiales que ya no depende de nosotros, depende de los propios fabricantes. Sí, que se tenga que separar, ¿no? Esté contaminado. Claro, hablamos, por ejemplo, de un SATE. El SATE es un material que cada vez se está implantando más en obras, pero va muy ligado al tema de posible contaminación con hormigón. Entonces, al final, yo puedo recuperar SATE, pero no me puedo poner con un cúter a rascar ese posible material que a mí, el gestor finalista, no me admite, ¿vale? Entonces, ahí son fabricantes quien, lógicamente, tecnológicamente, tendrá que desarrollar máquinas que depuren ese tipo de contaminación. O sea, que inviertan más en tecnología. Correcto, igual que lo ponen en funcionamiento, lo venden, pues que lógicamente den una solución a esos materiales. Nosotros al final podremos hacer esa recolección, pero hay ya cosas que se escapan a un gestor, eso ya es temas de creadores fabricantes. Y para terminar, es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿con qué tipos de residuos tenemos mayores problemas a la hora de encontrar gestores finales, que hay varios? ¿Y cuáles, ahora te hago dos preguntas, se han conseguido valorizar que antes iban a vertedero? Por supuesto, el saco. El saco antiguamente ni lo gestionaba yo, lo gestionaban peligrosos. Entonces, esa es la punta de lanza de todo esto. Materiales, pues materiales más complicados y que mayor peso tienen, placa de yeso. Contamos con grupos Saint-Gobain, hay más fabricantes que no han tomado la iniciativa y lógicamente deberían ponerse en marcha, porque al final el grupo Saint-Gobain gestiona su producto, no gestiona otro. Entonces, al final son las otras firmas quien tienen que coger, y lógicamente igual que el grupo Saint-Gobain ha cogido. ¿Ya? Y a ver, seguimos. El tema de que igual que el grupo Saint-Gobain ha cogido y ha sacado esa línea de negocio, que sé que tiene otras líneas de posible recuperación para otros materiales, porque como bien ha dicho Alberto, tienen en mercado absolutamente una variedad bestial de materiales, joder, que aprendan de Saint-Gobain. O sea, Saint-Gobain tiene que ser un referente en una competencia en ese aspecto, o sea, les tiene que motivar. Entonces yo animo a todos los fabricantes del resto de placas, Ladur, Nauf, Fasa Bartolo, que se pongan las pilas y que cuidado, que hay firmas que están ya desarrollando proyectos, pero que lo pongan en marcha, lógicamente, no depende ya de ellos, sino también de la administración, que es uno de los mayores problemas. Entonces, pues bueno, esos son los productos. Por supuesto, parte de la placa, que entre comillas ya tenemos una posible solución. Hay unos materiales como son sobre todo PVCs, materiales derivados de plástico, que no sea el fil, que el fil sí es fácil y no lo admiten nuestros gestores, pues como un Solís, que no nos pone problema, bonificamos a nuestros clientes, porque al final lo que quiero que entendan es que Macotran es un gestor y lógicamente trabaja para ganar dinero, pero aquí lo que hay que intentar es buscar una salida a esos materiales que a nosotros, esos gestores, nos puedan bonificar para haceros a las constructoras más atractivos todos esos materiales y que lógicamente se fomente una mayor recuperación de materiales, al margen que de manera indirecta vamos a conseguir, con todo lo que se está hablando aquí en común de economía circular, que lo que antiguamente era un material pétreo que todo se enterraba, ahora aquí tenemos gestores que son especialistas en recuperación de materiales pétreo, como pueda ser un recuperador como Gadaray, prácticamente no tienen rechazo. No tienen rechazo porque lo aprovechan todo, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que fomentar, no llegar a lo justo del 77%, sin intentar ir al 95% para arriba para todos los materiales. Entonces, lógicamente esos materiales son los que mayor problema teníamos a día de hoy, ¿vale? Todo el tema de plásticos, PVCs, ¿vale? Para darle salida y poder dar salida a las constructoras. Lo conseguiremos, ¿no? Hombre, en ello estamos y no vamos a dejarlo. Continúo con Isabel y sigo con la segregación. ¿Qué pequeño cambio recomendarías a alguien que empieza hoy una obra para mejorar desde el primer día la segregación de materiales? Bueno, yo, aparte de todo lo que ha dicho Esther, que yo creo que ya se ha enfocado mucho, yo creo que es muy importante la planificación, como has dicho. O sea, el empezar desde el principio planificando correctamente
no solamente las ubicaciones, sino también los tiempos, ¿no? En qué momento se van a generar determinados residuos de envases, ¿no? Porque ahí es fundamental bueno, pues el que esté bien, correctamente planificado y en segundo lugar, la formación, ¿no? También para que el residuo esté correctamente separado, pues es necesario implicar a todos y desde luego los equipos no se implican si desde arriba no ven que bueno, pues se fomenta desde el principio, igual que la seguridad y salud, está igual que los plazos, o sea, esto debe ser un tema prioritario, ¿no? La seguridad y salud en la obra es prioritario, los plazos son prioritarios, pues la recogida selectiva también debería ser un tema prioritario, ¿no? También importante que contacten cuanto antes con, o bien con tu gestor para que les diga pues, cómo establecer los contenedores, qué posibilidades de bonificación o con los sistemas colectivos también directamente. Nosotros estamos en contacto con los gestores, pero puede haber una empresa que no conozca o que no tenga un gestor, pues que contacten con nosotros directamente para el tema de los envases y también, bueno, pues nosotros les explicaremos cómo podemos hacerlo. Desde Envalora, por ejemplo, serán webinarios prácticamente semanales para no solamente para los fabricantes que son los adheridos, como si dijéramos, a Envalora, los que tienen que financiar esto, sino también para el siguiente eslabón de la cadena de valor, que son los poseedores de esos residuos de envases, ¿no? Cómo desde el sistema colectivo se les puede bonificar y cómo interactuar con el propio sistema, ¿no? Desde nuestra página web podéis acceder, tenemos un apartado de webinarios y podéis acceder y contactar con nosotros, ¿no? Por lo tanto, otro consejo que daría a la obra es contacta con tu gestor, pregúntale. Si no te dice nada de los sistemas colectivos, contacta con nosotros y explícanos también quién es tu gestor y lo vemos. Gracias, Isabel. Y ahora te pregunto ya sobre la nueva ley, y digo nueva porque todos hablamos de nueva, ya lleva unos cuantos años y pasarán 10 años y seguiremos diciendo nueva, pero bueno, con la nueva ley de residuos, junto con los reales decretos que regulan responsabilidad amplia del productor, han introducido cambios significativos en la gestión de envases y que influyen también en el sector de la construcción, por supuesto. ¿Cómo estáis interpretando y aplicando desde Envalora estas obligaciones en relación con los envases para los fabricantes, distribuidores y empresas constructoras que ponen en el mercado y gestionan todo? Bueno, la nueva, que no es que es nueva, es que ya es vieja, porque antes de ayer o hace 4 días sacó el Ministerio una consulta pública para el nuevo Real Decreto de Envases. Ese sí que será el nuevo. Este ya es el viejo. Pero bueno, para todos sigue siendo efectivamente el nuevo y bueno, establece la gran diferencia con respecto a la situación antigua de los envases, es que incluía dentro de la responsabilidad amplia del productor los envases industriales y comerciales, ¿no? Estos envases que hasta ahora, bueno, pues el único responsable, como si dijéramos, era el poseedor de ese residuo de envase, con el antiguo Real Decreto de Envases ya aparece la figura del productor de producto, del envasador, ¿no? De que es esa empresa que pone en el mercado el producto envasado y se tiene que responsabilizar de todo el ciclo de vida de ese envase en este caso, ¿no? Desde el ecodiseño del mismo y luego la financiación y la recuperación del mismo, ¿no? Como esto es muy complejo, hacerlo de manera individual, hay empresas más grandes que, como Saint-Gobain, quizá tienen más medios, pero también, bueno, pues es complejo. Lo que hacen los productores de producto es que se agrupan en sistemas colectivos, ¿no? Y esto es Envalora. Al final nosotros, Envalora no soy yo ni una serie de compañeros míos, es un grupo de empresas que se unen para cumplir esta obligación, ¿no? De financiar y gestionar este reciclado. Y aquí en particular, bueno, pues está el sector de la construcción, que como digo es un sector especial, ¿no? Siempre se dice, no, es que esto sobraba para el envase industrial porque el envase industrial ya estaba correctamente gestionado.
bueno, es cierto que mucho estaba correctamente gestionado, pero no todo. Todos conocemos, como habéis dicho, esos grandes contenedores de obra llenos de envases que es imposible ya, una vez mezclados con las piedras, imposible de separar y de reciclar, ¿no? Y que por suponer un volumen o un peso muy pequeño en comparación con lo otro, pues al final pasaban desapercibidos, ¿no? Con este modelo, inicialmente con el saco, pero con todos los envases se pueden establecer esa segregación en obra, que es fundamental. O sea, sin la segregación en obra, el envase es imposible de reciclar, ¿no? Y por eso pues nosotros nos tenemos que enfocar en eso, en esa segregación en obra y en la formación y en la comunicación. Has comentado en el inicio de la jornada, cuando en la primera pregunta, y ahora también el ecodiseño, la ecomodulación, ¿no? Pues ahora la pregunta desde la visión de un scrap, ¿cómo se está aplicando y se prevé aplicar el principio de ecomodulación para incentivar el ecodiseño de envases y embalajes utilizados en nuestras obras? ¿Y qué papel juegan los criterios de reciclabilidad, reutilización y contenido reciclado en este proceso? A ver, para conseguir que un residuo sea un recurso, siempre decimos, no es un residuo, es un recurso. Es cierto, es un recurso, pero tiene que tener también un cierto valor, ¿no? Porque, bueno, pues si no te puedes encontrar con que si no tiene nada de valor, al final lo que nos mueve a todos, tristemente, pues es el dinero, ¿no? Y si cuesta mucho reciclarlo, pues va a ser muy complejo, ¿no? ¿Cómo fomentar que ese residuo tenga un mayor valor? En primer lugar, con esta recogida selectiva, que se puede recuperar más, pero también fomentando la demanda desde el origen de los materiales reciclados. Es decir, puedes ir desde el otro lado también. ¿Cómo se fomenta que esos materiales reciclados se utilicen más, por ejemplo, en los envases, ¿no? Pues puede haber una obligación normativa. En el caso del plástico, por ejemplo, pasa eso porque pues no tenían una suficiente demanda. Y también desde los sistemas colectivos podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar ¿cómo? Bueno, pues bonificando las tarifas que pagan los productores en función del ecodiseño del envase, ¿no? Esto es la ecomodulación. Si nosotros tenemos una tarifa de 15 y ese envase, por ejemplo, tiene un 30% de reciclado, le podemos rebajar la tarifa un 20, un 25%, ¿no? De tal forma que al final se fomente el uso de esos materiales reciclados. No solamente el uso de materiales reciclados, también el ecodiseño del propio envase, ¿no? Pues el saco, si tiene plástico, se recicla peor. Por ejemplo, pues el fomentar sabemos que no siempre es posible, ¿no? Pero el fomentar que los envases sean cada vez más reciclables también puede llevar una bonificación. Y en tercer lugar, la reutilización. Esto ya está pensado para envases más pues, tipo maderas, pallets, etcétera, que también bueno, pues pueden, y todo esto se puede fomentar desde las tarifas. Gracias, Isabel. Hemos hablado del ecodiseño, esto sí que va para Alberto. ¿Qué cambios estáis realizando en el ecodiseño y uso de materiales reciclados para facilitar esta circularidad que todos estamos hablando? Bueno, pues desde el punto de vista de ecodiseño, nosotros hay dos parámetros que siempre se meten ante un nuevo producto. Hay dos parámetros. Un parámetro es que los productos sean buenos para las personas, es decir, que sean más fáciles de instalar, que sean seguros, que no emitan, etcétera, etcétera. Y hay otro parámetro que siempre se mete para nuevos productos, que es que sean buenos para el medio ambiente. Y aquí es donde te entra todo el concepto de contenido reciclado, baja huella en carbono, el menor uso de agua posible para la fabricación del producto. Y todo eso, ya te digo, que se tiene en cuenta desde la fundación de un producto. ¿Y cómo puede un fabricante contribuir a la economía circular para animar a todos los demás fabricantes, que eso es un referente? Bueno, fíjate, yo creo que en esto de la economía circular es un poco que el fabricante tiene dos misiones. Tiene un poco la misión del cocinero, es decir, todos los demás van preparando y estamos hablando de lo importante que es segregar y preparar los materiales por adelantado, ¿no? Con lo cual pero llega una parte en que alguien lo tiene que meter en la olla, tiene que pensar cómo se puede cocinar eso y esa es parte de la misión del fabricante.
Y esa misión no es fácil porque ya lo estáis poniendo de manifiesto, ¿no? En muchas ocasiones no tenemos la tecnología. Es decir, el primer desafío es tecnológico, es encontrar cómo se hace. El segundo desafío, ligado con ese, es económico. Es decir, yo puedo ser muy listo e inventar un proceso para reciclar no sé qué, pero si económicamente no funciona, pues nos podemos olvidar, ¿vale? Y el tercer reto que tenemos es un poco normativo también, porque la normativa acompaña relativamente. Y aquí viene la segunda parte del fabricante, porque el fabricante, vale, tiene la misión de cocinarlo, pero tiene una segunda misión que es más difícil todavía, que es colocar ese producto con material reciclado en el mercado de vuelta. Y aquí es donde la normativa o nos acompaña o no nos acompaña. Y ya con independencia de la normativa hay un parámetro, por ejemplo, que es vital en que la cadena de reciclaje funcione o el motor del reciclaje funcione, que es el corte de vertedero. Si el corte de vertedero es muy bajo, como ocurre en determinadas regiones de España, pues es un incentivo bastante perverso para que la gente no recicle. Es decir, si te sale más barato una economía lineal, en principio suele ser más barata que la economía circular. Esto es un segundo punto que para mí es importante, ¿no? Cuando el fabricante tiene que devolver el producto al mercado, hay muchas veces que hay una concepción errónea en el mercado. Es decir, se piensa que por tener contenido en reciclaje, el fabricante lo que se está utilizando es materia, se está ahorrando materia prima. Por tanto, el output tiene que ser más barato. Eso no es así. Necesariamente no es así. Es decir, fijaros todo lo que interviene en la cadena de valor, que esos son costes, desde que empieza. En la propia obra ya hay un coste diferencial respecto de la economía lineal a la circular. Hay que segregar. En la economía lineal no tendría necesariamente que segregar. Porque ya tienes el primer coste. Después entran los actores que necesitan acompañar ese material hasta traerlo al fabricante. Luego el fabricante en nuestros procesos cuesta dinero. Por desgracia, no es en todas las tecnologías igual. Por ejemplo, yo os hablo un poco de tecnologías nuestras. El yeso vale bastante dinero reciclar, hoy en día con la tecnología que tenemos. Entonces, uno de los retos futuros seguramente sea democratizar de alguna manera esos costes. Hoy es muy elevado y lo puedes hacer en una cantidad relativamente pequeña, hacerlo de forma muy global. Hay otros materiales, como el vidrio, por ejemplo. Bueno, el vidrio sí que tiene un cierto mercado y ahí sí que tenemos unos ahorros en el proceso que no nos hacen ganar gran cosa, pero sí ahorramos algo de energía, ahorramos evidentemente materias primas, con lo cual desde el punto de vista económico, el sector del vidrio puede tener más sentido la circularidad. En otros sectores tiene más sentido desde el punto de vista económico. Quiero decir, en otros sectores hay que poner dinero, ¿no? Entonces aquí viene la segunda parte, ya habéis mencionado ligeramente la nueva o la normativa que está por venir, ¿no? Y seguramente lo que nos viene a todos en la cabeza es el nuevo CT, el nuevo Código Técnico de la Edificación. Y a partir de ahí, pues seguramente si nos acompaña un poquito los costes de vertedero y nos acompaña un poquito la normativa, impulsando o obligando a que los materiales en construcción tengan una cierta huella de carbono, un cierto contenido de material reciclado, etcétera, etcétera, pues evidentemente todo el flujo del motor va a funcionar mucho más suelto que ahora que vamos por unas tensiones económicas en las que muchos materiales que ya no, a lo mejor la tecnología la tenemos, pero es que no podemos utilizarlo directamente porque no hay quien lo pague. Y estas cosas hay que encontrar quién las paga. Bueno, sí. Es primordial entonces la colaboración fabricante y gestor de residuos Absolutamente. para incorporar todos estos materiales. Absolutamente. Además, yo creo que fíjate, ahí con Mecotran, que trabajamos mucho, ¿no? Pues hay dos cosas fundamentales. Una parte es la parte técnica, si quieres, que es la parte que ellos ponen de conocimiento de cómo tratar los materiales a traernos a nosotros. Pero bueno, no es solo esa componente, ¿no? Tiene más componentes. Entonces, para nosotros es una ayuda fundamental. La otra componente es, fíjate, parece una tontería, pero muchas veces es información. Información es lo que muchas veces compartimos entre el gestor y nosotros. Es decir, el gestor nos dice, oye, pues hay una obra en no sé dónde y hay un material que yo creo que a vosotros os puede encajar. O el gestor muchas veces hace de pool porque pone encima de la mesa cosas que nosotros no habíamos contemplado. Oye, me ha aparecido este nuevo material. Vosotros podéis, gente como nosotros, que tenemos muchos procesos diferentes, ¿lo podéis acoplar en algún sitio? Y buscamos. Con lo cual, yo creo que la colaboración gestor-fabricante es vital en esta cadena. Porque volvemos a lo mismo. Nosotros en algunas cosas podemos ser gestores, pero en otras no. Necesariamente necesitamos un tercero. Volvemos a la palabra trabajo colaborativo, ¿no? Absolutamente. Sí. Y por último, y lo has comentado con el nuevo nuevo código técnico, ¿qué retos técnicos o de calidad, que muchas veces hemos hablado también,
afrontáis a utilizar materiales reciclados procedentes de residuos? Esta es muy buena, porque a pesar de que es verdad que se está viendo una evolución impresionante, ¿no?, en el tiempo. Entonces, si miramos hace 2 años para atrás, el tener un contenedor limpio pues era difícil. Y ahora cada vez estas sesiones de formación, las acciones del gestor, etc. Pues al final vamos consiguiendo. Pero, dicho esto, la dificultad más grande que yo creo que tiene para nosotros, y de alguna manera se ha comentado, es la limpieza del residuo. O sea, el residuo tiene que llegar al fabricante con unos parámetros de calidad como si fuera una materia prima, prácticamente igual. Entonces, a día de hoy en obra falta algo de concienciación. Os voy a poner un ejemplo simplemente para que podáis visualizar la importancia que tiene la limpieza de un contenedor. Si nosotros nos traen un contenedor de vidrio, ¿vale?, un contenedor de una obra, y nos llega un contenedor de 30 pies lleno de vidrio, estupendo. Y alguien en el ínterin comió un bocadillo y el aluminio del bocadillo hizo y lo tiró al contenedor. Eso puede pasar. Si eso pasa y nosotros, por lo que sea, no somos capaces de detectarlo en los medios que tenemos antes de entrar al horno, esa bolita de papel nos va a costar 1,5 millones de euros. ¿Vale? Va a suponer 4 o 5 días de para. Así de bestia es. Así de bestia es. Son 4 o 5 días de parada del horno, contaminación de tropecientos mil metros cuadrados de vidrio hasta que consigues limpiar eso. Esta foto simplemente os la doy para que seáis conscientes de cómo es de importante que llegue limpio a la fábrica. Hay otras cosas que no somos tan exquisitos. Por ejemplo, en el yeso, bueno, puedes admitir algún impropio, pero otros materiales que no admiten nada. No puedes meter absolutamente nada porque te cargas el proceso. Tiene un coste brutal para el fabricante. Entonces, la segregación y la limpieza del residuo y la llegada al fabricante es la clave de todo esto. Gracias, Alberto. De nada. Carlos, desde vuestra posición, ¿qué valor está generando esta plataforma para cada uno de los actores implicados en la cadena de valor que estamos hablando? Bueno, pues lo que demuestra Construction Goals Circular es que al final, cuando se alinean los intereses de todos los actores, al final se están liberando un montón de oportunidades. Estamos hablando de cumplimiento normativo, estamos hablando también de beneficios económicos, de cómo valorizar más. Bueno, pues todo esto se construye, o lo hemos construido con todos los actores. El dar las distintas perspectivas a lo que empezó siendo el saco, pero hoy la podemos llevar también al yeso, pues lógicamente da posibilidades a desarrollo de modelos circulares que no habíamos pensado, con la participación o el aporte de cada uno de los actores. En este caso, el valor que se está generando con una plataforma que cuenta con todos los actores de la cadena, que cuenta ya con más de 200 obras, que está llevando un modelo que lo que está optimizando es desde lo que es la segregación a esa logística inversa que incluye pues cómo vamos a optimizar en esa acumulación de materiales, cómo vamos a tratar estos materiales de cara a que se puedan reciclar, hasta ese reciclaje. Bueno, pues es muy importante, ¿no? Estamos viendo cómo la taxonomía europea afecta a este sector, a los distintos actores que estamos, pues a los fabricantes de packaging, a los fabricantes de materiales, a las propias constructoras. ¿Y cómo se traduce este valor concreto para cada uno de ellos? Bueno, pues empezando con las constructoras, que es el primer eslabón y por el cual podemos empezar a ver ese flujo de materiales, pues bueno, ¿cuál es el valor que le hemos creado a la constructora? Esther lo ha reflejado antes. Si quieres incrementar tu ratio de valorización, quieres tener mayor trazabilidad de los materiales y con ello te puedes obtener un beneficio económico, es decir, o reducir costes con lo que se va a conseguir con la venta de esos materiales y con el aporte que inclusive pueden dar los scraps. Bueno, pues blanco y en botella. Por eso también tenemos tantas constructoras que están colaborando. Para los gestores se abre un nuevo modelo de negocio, un modelo circular. Es decir, donde antes se tenía un coste llevar un material a un vertedero, ahora se lo va a llevar a otro gestor que le va a pagar por ello.
bueno, pues eso es lo que Macotran ha estado explicando. Para un scrap, bueno, pues cuando nos conocimos Isabel y yo, pues lo que le empezamos a contar era un modelo en una industria desconocida para ellos y donde ya traíamos todos los actores y ese modelo, ese flujo que es muy importante para conocer por parte del scrap, para saber también a través de esta alianza dónde tiene que bonificar. Y finalmente, para los fabricantes, bueno, pues lo estamos viendo, pues el yeso es un problema. Pues es un problema porque España es la mina de Europa, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues están esos modelos liderados por el Grupo Saint-Gobain en un ciclo cerrado, pero no es suficiente. Bueno, pues lo que estamos viendo es la posibilidad, a través de esta plataforma con todo este valor, a poder buscar soluciones alternativas, a lo mejor poniendo ese yeso en industrias complementarias que lo pudieran absorber. Entonces, me dejo a lo mejor el valor de algunos actores, pero más o menos lo que veis es que necesitamos crear esas palancas, tener esos equilibrios al final en un modelo en que vemos sostenibilidad y viabilidad económica, pues pueden confluir perfectamente. Y vuelvo al trabajo colaborativo, que lo estamos repitiendo mucho, pero es la clave. ¿Qué aprendizajes están emergiendo, ¿no? De todos trabajar colaborativamente cuando éramos un sector con los fabricantes por un ladillo, las constructoras por otro, los scraps, pues algunos tampoco los teníamos muy localizados dentro del sector de la construcción, etcétera. Los gestores, claro. Bueno, el aprendizaje yo creo que es claro. Lo primero que nos dice es que un actor solo no puede hacerlo. O sea, por un muy buen cocinero que sea Alberto, pues esto, si no le traen el resto de los ingredientes de una forma adecuada, pues no va a ser posible. El aprendizaje es también que todo este modelo colaborativo da distintas perspectivas. Es que ver el residuo desde la visión de una obra, desde la visión de un gestor, de un scrap, de un fabricante, pues es completamente distinta, pero puede ser complementaria. Yo creo que el buscar lo que hemos estado haciendo también para llevar esta alianza a donde está hoy es buscar esas sinergias. No sé, ayer hablábamos que estábamos en una convención llevando esta alianza a Valencia, pues hablábamos de poleas, ¿no? Cómo poder conseguir esas sinergias que hacen mover y que cada actor es una pieza clave de ese puzzle para que se mueva. Sin un gestor, aunque sea una empresa de autónomos, una empresa pequeña, si no ve la viabilidad en montar este modelo de segregación, pues ya se para la circularidad. Por lo tanto, es muy importante buscar palancas y hoy por hoy un señor que viene del mundo del papel, del packaging, pues está hablando del yeso. ¿Por qué? Pues porque el yeso hoy por hoy representa entre un 15 y un 20% del residuo. Sé que si el yeso se hace circular, el saco va a ir en esa misma estela. Gracias, Carlos. ¿Y qué visión tenéis a medio y largo plazo para esta alianza? Bueno, lo primero es muy importante. Lógicamente yo trabajo para una multinacional. La visión que llevamos la llevamos a nivel europeo principalmente. Ha empezado en España. Esto es un referente ya europeo. Aunque estamos en esa fase de crecimiento, de expansión, de darlo a conocer, yo creo que hoy por hoy ya se escucha cómo Construction Goes Circular es una iniciativa de referencia que viene de España. Y Perdona, Carlos, a nivel europeo, la forma de trabajar colaborativamente como estábamos haciendo en Construction Goes Circular no se está haciendo. Bueno, a mí me cuesta hablar mucho alemán, es un idioma muy complicado, con lo cual os podéis dar cuenta que si en España a veces tenemos problemas de comunicación, en otros países todavía es más. En cada país funcionan las cosas diferentes. Hoy esta iniciativa se está lanzando ya en países como en Austria, en Italia, en Francia, pues grupos importantes a los cuales servimos con nuestros sacos
como Grupo Saint-Gobain o Holcim ya están diciendo, oye, Francia, ¿cuándo? Lógicamente es muy interesante. Sí, estos proyectos se tienen que lanzar a mi modo de verlo, en mi opinión, a nivel nacional. Uno, porque independientemente que nos movemos en una taxonomía europea, después la regulación cae de distinta forma en cada país. Dos, hay una cultura en la gestión del residuo distinta. Y después porque también lo que buscamos es crear esa conexión o estos ecosistemas entre actores que ya más o menos están trabajando. Por lo tanto, la visión es, uno, lograr esta estabilización en España, poder expandirla cuanto más a la búsqueda de esas soluciones en materiales que todavía hoy pues hay mayor complejidad, poderlo llevar a otras regiones y después, lógicamente, esto un impulso de llevarlo a otros países de la Unión Europea. Gracias, Carlos. Ahora, Mar, nos queda poquito tiempo para el paso de las preguntas. Están mirando en el chat a ver si hay preguntas. De momento no hay. Pero te voy a hacer dos preguntas. La primera, para continuar con la segregación, ¿cómo influye económicamente y medioambientalmente la correcta gestión de residuos en las obras? Y por último, y ya si quieres me contestas todo el tirón, que no hemos hablado, hemos hablado, pero puntualmente, la trazabilidad de los residuos. ¿Qué dificultades os encontráis día a día con esta trazabilidad? Pues mira, o sea, al final en Cocircular ofrecemos una plataforma, un servicio de digitalización de toda la gestión de los residuos. Entonces, con eso, o sea, centralizamos todos esos datos de la gestión de los residuos y y facilitamos y centralizamos esos datos para que el productor de residuo, en el caso de la constructora, pero también de otros sectores, tengan una foto completa de cómo se han gestionado sus residuos, cantidades, qué impactos medioambientales ha tenido. Entonces, sí que, por ejemplo, en el sector de la construcción, a nivel económico, creo que uno de los principales objetivos, como ha dicho Esther, es minimizar o eliminar el contenedor de mezcla. Entonces, eso empieza si se realiza un plan de gestión de residuos correctamente, ya inicialmente, pues planificando, también ha dicho Isabel, toneladas, qué tipo de residuo y cuándo se va a generar ese residuo. Y todo eso, si se hace bien desde el principio, antes de iniciar la obra, todo eso optimiza los costes. O sea, esa gestión, voy a generar ese residuo, al final te reduce los costes. El contenedor mezcla tiene un coste. Si valorizas, que es lo que también se está haciendo en la alianza, si valorizas esos residuos que los estás mezclando, es un beneficio económico y totalmente va ligado al beneficio medioambiental. O sea, también desde Cocircular pues ofrecemos el cálculo y tienes los datos de las emisiones reducidas y también la reducción del impacto en vertedero. O sea, qué volumen se ha evitado de vertedero valorizando esos residuos que antes pues, no tenías en cuenta, ¿no? Y bueno, siendo el sector de la construcción, pues son residuos voluminosos y la verdad es que, bueno, se observa pues ese impacto. Y en cuanto a trazabilidad, creo que uno de los principales retos, y creo que también es la alianza lo está resolviéndolo, ¿no? Es tener ese porcentaje de valorización real. Al final, nosotros, si tú eres productor de residuo, constructora, tienes ese porcentaje de valorización, pero solo del primer gestor. No tienes esa foto real de un porcentaje real de valorización. O sea, nosotros en Cocircular estamos trabajando de tener esa foto completa, tener esos datos de toda la cadena de valor. Sí, desde el inicio Por eso es importante que los fabricantes que se integren en toda la cadena de valor, que colaboren pues, los gestores, los fabricantes y que tengamos dónde ha ido ese residuo, qué mermas han generado y también pues tener esa realidad, que no sea pues yo reporto pues como ha dicho Roberto, ¿no? El 70% yo tengo aquí mi dato y me da igual, no, real y con eso también te empoderas como constructora de decir tengo aquí todos mis datos y sé dónde va mi residuo. Gracias, Mar.
antes de hacer mis anotaciones que me he ido tomando ya aquí mis palabras clave, no sé si hay preguntas en la sala. No todos a la vez, ¿eh? Hola, buenos días. Soy Isabel Rico del Grupo Constructora Hola. Y en relación con lo último que estaba hablando Mar, me gustaría saber cómo podríamos resolver el problema que nos encontramos cuando las propiedades de nuestros proyectos nos exigen ciertos porcentajes de valorización casi independientemente de la realidad. Es decir, que nos exigen unos porcentajes de valorización y a veces, aunque les expliquemos la situación real de la gestión de los residuos, nos siguen exigiendo esos porcentajes, aunque saben que no los vamos a poder conseguir. Y por otro lado, me gustaría también saber cómo podríamos impulsar el trabajo que se hace, por ejemplo, desde la Alianza de Construction Go Circular, para que nos beneficiemos de lo que estamos haciendo bien. Gracias. Vale, han sido dos preguntas, he estado memorizando y pensando al mismo tiempo. En cuanto a los porcentajes que se pueden exigir, yo creo que también es un punto de tener esa foto completa de qué gestores, o sea, estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar con el mismo gestor o trabajar, o sea, es importante, ¿no?, trabajar con gestores de proximidad, pero también tener en cuenta de qué capacidad de valorización tiene. Entonces, si es posible, ¿no?, analizar qué gestores pueden valorizar eso y qué porcentaje de valorización tienen, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, Era de qué manera, vamos, que te lo pregunto a ti, pero sí, es un poco en general, de qué manera podríamos hacer o impulsar que las propiedades, que al final son las que nos contratan a nosotros para que ejecutemos las obras y las que ponen los requerimientos en cuanto a la gestión de residuos, valoren las cosas que se están haciendo bien frente a lo que no se está haciendo tan bien. Claro. O sea, al final también es tener todos esos datos en papel, vale, que el papel, pues la mucha información tampoco gusta, pero sí que tener con datos reales dónde ha ido ese residuo y tener decir, yo tengo esta información, yo tal como he gestionado mis residuos o, bueno, demás cosas de la obra, aparte de los residuos, yo lo he hecho mejor que el otro. Y eso, al final, midiendo KPIs, midiendo impactos y, bueno, poniendo en valor pues, el trabajo adicional, que al final sí que es verdad que medioambientalmente, pues obviamente mucho mejor reducir emisiones, pero también es un valor añadido de que la empresa pueda reportar esos datos. Siguiente pregunta. Bueno, a ver, yo soy Francisco Mora, director de operaciones del Grupo Feliz. Tenemos una planta aquí en Madrid donde tocamos residuos no peligrosos y intentamos buscar solución a todo tipo de residuos. Tenemos planta también en Mérida, en Sevilla y en Huelva y bueno, hemos trabajado en esta alianza desde los inicios, somos una parte de la cadena de valor. Más que una pregunta, es una reflexión, ¿no?, y un llamamiento que quiero hacer aquí. Al final, nosotros y en la alianza con el tema del saco, pero bien podemos hablar del cartón o del palé o del film transparente o del EPS o del vidrio o de diferentes tipos de plásticos, digamos que nuestra figura somos los que recepcionamos y damos formato para dar el pistoletazo de salida o la venta al valorizador final, pues nos encontramos con que de la mano de Roberto nos hemos encontrado en la construcción, en este nuevo sector, vemos que va evolucionando, que hay una entrada de una serie de flujos y que vamos buscando soluciones, pero bueno, nos damos cuenta que
que a determinadas cosas no encontramos soluciones, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque el valorizador final, como bien decías antes, Alberto, en el caso del vidrio, una pequeña contaminación le puede producir una parada, pero es que realmente en muchas ocasiones no existen salidas, no existen soluciones para determinados residuos, y eso es una realidad, y esto entra dentro de esos porcentajes que tú antes estabas preguntando. Nosotros damos esas certificaciones de valorización, pero de determinados residuos, no de la obra completa, evidentemente, se la tendrá que dar Roberto si encuentra salidas a distintos tipos de residuos, pero es que hay muchísimos materiales que no tienen soluciones. Y Roberto me ha traído EPS, nosotros trabajamos el EPS. El EPS es dificilísimo de trabajar y tiene una salida, y tiene una venta, y tiene una venta alta, tiene una mano de obra brutal, pero tiene que venir el EPS limpio. Es que el EPS de la construcción, cuando viene con restos de mortero, pues, ¿qué quiere que te diga? El fabricante final me lo está para En lo atrás. que hemos comentado, ¿no? Inversión en esa Nada, tecnología para poder separar ese tipo de residuos. eso es, Esa es eso la es. Yo lo que quería hacer conclusión. un poco ese llamamiento al valorizador final para las soluciones finales. Nosotros, como gestores, podemos recepcionar, podemos trabajar, podemos meterle la mano de obra siempre que el material tenga margen, pero lo demás o no tiene salida o se podrá buscar una salida como CSR para valorización energética, si es viable, o bueno, Esto al final es como una startup. Yo creo que hemos creado un modelo que funciona y ahora, lógicamente, también esta plataforma lo que va a intentar es poder acceder inclusive a fondos de la Unión Europea que van destinados a la economía circular. Y de hecho, para el interés aquí de todos, ya el Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues se está preguntando sobre todos los beneficios que está trayendo esta alianza. Lógicamente se van a necesitar inversiones en reciclar, inversiones en segregar, pero también es muy importante el tema de la formación. La formación ya se ha comentado dentro de la plataforma y bueno, aquí Isabel lidera una de las mesas de trabajo que existen, que es la de una mesa de trabajo de las constructoras, donde precisamente se habla de la segregación de materiales en general y después material a material. Hay materiales, por ejemplo, complejos como el EPS, que efectivamente si va con una mota de hormigón, pues ya no puedes reciclar o tendrías que limpiarlo. Pero hay que saber también que un reciclador final a lo mejor va a estar dispuesto a pagar 700, 800 euros la tonelada de ese material. ¿Eso lo sabe la obra? No. Bueno, pues a través de estas mesas de trabajo vamos a buscar también el traer al fabricante a esas mesas, pues cuando se le dice a la obra, oye, esto tiene este valor, pues a lo mejor será cuestión de poner el Big Bag debajo de quien está cortando el EPS. Digo, son ideas, pero que son cosas que ya se están trabajando dentro de la alianza. Si quieres algo muy breve, porque me va a dar tiempo a una pregunta más de la sala y dos que tenemos en el chat. Yo lo que quería indicar a las constructoras, que es una idea que salió con todo este aprendizaje, para precisamente depurar todavía más el residuo, yo os animo a las constructoras una figura que a día de hoy los gestores no la ofrecemos, yo la ofrecería si fuera dueño, que es la figura del segregador. ¿Vale? Una figura que salió... Perdona, te voy a hacer es que te corto porque en el chat hay un compañero que se llama Juanjo Bueno que me dice, no, perdona, es Juan de Mallorca, del Colegio de Arquitectos y Aparejadores de allí de Mallorca, de la Junta de Gobierno, me dice que por qué no se hace una figura tipo coordinador de seguridad y salud, pero coordinador de residuos, lo llama. A la tela. Pues eso... Por eso te he cortado, ¿eh? Pues eso, inclusive ya en una obra que trabajamos, la sede del BVA, que la hicimos nosotros, ¿vale? Ahí existía esa figura y se vio antes de todo este proyecto y todo que funcionaba. Entonces, yo os animo a las constructoras
y a los gestores que no lo tengan y que tengan ganas, que al final va a ser una figura que os van a comprar las constructoras, como os digo. Y es una figura que con el poder que le pudiera dar la obra depuraría muchas veces mucho más el residuo, llegaría mucho más limpio, pero claro, eso ya es una competencia de obra, no de un gestor, ¿vale? De apostar por ese modelo o esa figura dentro de obra. Yo voy a comentar que esta figura es sencilla tenerla y en Arpada la tenemos. O sea, igual que tenemos, ¿se me oye? Sí. Una brigada de seguridad propia, personal de Arpada, esta brigada de seguridad también tiene funciones de control de medidas de implantación de medidas de medio ambiente y sobre todo de contenedores, de ver una correcta segregación, también en la isla ecológica de residuos peligrosos. O sea, sí que lo hemos repetido varias veces, es fundamental el control continuo desde obra. Y el hacer esas revisiones que nos digan, pues a lo mejor esta subcontrata está dando más problemas, de modo que el técnico pueda saber con quién tiene que reunirse para mejorar, o sea, saber cuál es el punto débil para poder mejorarlo. Se puede hacer. Se puede y además es rentable, ¿no? Es rentable, que siempre al final buscamos los dos hándicaps del tema de circularidad, recuperación, valores y económico. O sea, al final sale más económico la correcta segregación. La última pregunta de la sala. Sí, hola, buenos días. Soy Javier Alández, responsable de Economía Circular del grupo Holcim. Ofrece materiales y soluciones de construcción. Sé que no tenemos tiempo, pero me gustaría abrir un melón muy rápido para que quede, por lo menos en la sala, que es otra barrera más a la economía circular, que es la barrera normativa y la barrera de la percepción de la calidad del material reciclado. Sabéis que, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy rápido. En el hormigón podemos utilizar árido reciclado, hay una normativa, el 20% de árido grueso, pero si disponemos de materiales reciclados de calidad, que lo tenemos ya, podemos ir más allá, pero no podemos. Por tanto, el director técnico de la obra no quiere utilizarlo porque no tiene seguro cubierto y demás. Entonces, Sí, lo hemos comentado con la pregunta de ayer. Eso me parece crítico a la hora de ampliar ese mercado desde el punto de vista técnico. La otra parte es la percepción de la calidad. Tenemos clientes que dicen, muy bien, vale, me ofrecéis un material con un contenido reciclado, certificado, pero a mí no me lo pongáis. Entonces, romper esa percepción de que el reciclado es peor, yo creo que es labor de todos nosotros realizar. Nada más. Muchas gracias. Para eso podemos hacer jornadas de sensibilización y conocimiento en los colegios de profesionales, que utilizan proceso para las DFs y demás, que conozcan que estos productos pues, son igual de buenos y tienen la misma calidad. Simplemente comentar que esa creencia, por ejemplo, en el sector de la automoción, antes se escondía que el coche, o sea, tú te comprabas un BMW, nadie quería ese coche que tuviese material reciclado, porque el reciclado significaba marro. Entonces, hacer esa reflexión que ahora es al revés. La gente quiere material reciclado en sus productos. Entonces, pues bueno, que puede cambiar y al final es simplemente percepción y comunicar bien y fomentar ese contenido en reciclado y material reciclado. Bueno, yo quería decir un poco en la línea que efectivamente a eso se acaba llegando. Parece increíble, con el plástico también ha pasado así. Antes nadie quería, luego ya se empezaron a vender y hay envases con plástico reciclado que ahora tienen mucho más valor que cuando no llevan reciclado, ¿no? Por lo tanto, a eso se acaba llegando. También es cierto que la normativa tiene que ayudar mucho, que muchas veces precisamente la normativa es una barrera, ¿no? Si existen estos pliegos de condiciones que impiden o que limitan el reciclado o no existen estos... Ahora es verdad que se van a fomentar las compras públicas verdes, pero ¿desde cuándo llevamos oyendo lo de las compras públicas verdes? Yo creo que desde hace 30 años, pero nunca termina de arrancar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es fundamental
para que se incorporen esos materiales y dar valor a lo que se está reciclando. Que al final, si no tiene salida, por mucho que se inyecte dinero desde el origen, no funciona. Tiene que tener una salida final y que esa salida sea de valor. Voy a comentar 2 comentarios que hacen en el chat, una pregunta que la dejo para el final y ser muy breves cuando la lance, porque ya no tenemos tiempo, pero hace una reflexión, bueno, nos da la enhorabuena a Juan de Mallorca, del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores de allí, que le ha parecido una jornada súper interesante, que no está de acuerdo con Alberto García con las tasas del vertedero, que allí tienen un 60 euros tonelada, pero bueno, será un caso puntual, y volví a recomendar la figura de ese coordinador, ¿no?, de segregación. Y la pregunta que me lanza Juanjo Bueno es, ¿existen diferencias en los procesos de valorización de los residuos cuando se trata de una obra nueva que cuando es una rehabilitación integral de un edificio? Lo hemos pasado un poco de pasada, pero bueno, ser breves. Hombre, para nosotros, para los fabricantes, la obra nueva es mucho más fácil, porque el residuo va a venir mucho más limpio. Entonces, todo lo que es obra de demolición, ahí es donde la segregación sí que juega un rol principal. Con lo cual, el caviar para nosotros es la obra nueva y lo otro es pues algo con lo que te tienes que pegar, de alguna manera. ¿Alguno más? Es que yo estoy de acuerdo con Alberto. Al final, si es una obra nueva, es más sencillo separar en origen. Si es una rehabilitación, hay que demoler, etcétera, pues va a ir todo más mezclado. Y ya hemos comentado antes que hay materiales que no tenemos medios para separarlos, como lo del EPS. Entonces es más complicado. Si me permite meter una cuña, o sea, hay una, si bien la obra nueva es más fácil desde el punto de vista técnico de lo que es el propio material, es verdad que es mucho más fácil una demolición desde el punto de vista logístico. Porque tienes todo reunido. Uno de los problemas que tenemos nosotros los fabricantes es cómo captar los materiales de las pequeñas obras. La gran obra, fantástico. Y ahí sí que, por ejemplo, la pequeña obra, gente como Macotrans es vital. Nosotros no podemos llegar ahí. Yo a una gran obra, pues podrás ser Macotrans, encontraré otro, lo que sea. Pero si quiero hacer el picking de las distintas obras para hacer un cierto volumen, ahí el gestor es vital. Pues muchas gracias. Última, pero breve. Brevísima. Una niña. Bueno, yo soy de Reciclaje Cadaray y era por decir un poco la diferencia, lo que es desde el nivel de gestor de la obra nueva y la rehabilitación. A nosotros como gestores, a la hora de reciclar el material o tener un árido reciclado o productos derivados, es mucho mejor la demolición o rehabilitación, pero a la hora de reciclar el producto que viene de obra para las constructoras es muy complicado, porque al final el material viene muy contaminado porque la educación y la formación en obra de la gente que trabaja allí pues no es idóneo, pero bueno, se está consiguiendo y es simplemente pues esa pequeña línea de que a nosotros a nivel gestor nos viene mucho mejor el material de rehabilitación y demolición que el de obra nueva. Gracias. Gracias. A modo de resumen, he anotado unas palabras clave que llevamos todo el rato diciendo, que hemos visto que la planificación es importante, la formación y la sensibilización y la concienciación es primordial a pie de obra diaria. Es importante una buena segregación en el origen, colaboración, trabajo colaborativo entre todos los agentes, todos, sin dejar a nadie. Que nos llevamos de que el reciclaje no es un proceso final, sino es un nuevo principio. Que la innovación tecnológica aquí también tiene que incorporarse para esa separación de materiales para poder volver a reciclar el material y volverlo a su origen. Ecodiseño y la incorporación de materiales reciclados en nuestros procesos para hacernos más aún competitivos, y circularidad. Y os dejo que el futuro de la construcción de construcción circular empieza en cada decisión diaria, y os dejo una frase: el cambio empieza con cada uno de nosotros. Muchas gracias y espero que os haya sido interesante. Ahora pasamos a la sala para tomar un café y poder comentar la jornada. Y muchas gracias a los asistentes online. Un saludo.